Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre la fibromialgia, pero antes de eso, pues queremos explicarles que es muy importante buscar una medicina que sea personalizada, de precisión, predictiva, preventiva, y que nosotros hemos registrado esta cartilla. Estas cartillas son de estudios moleculares para genética y epigenética. Entonces, ¿esto cómo funciona? Es como una cartilla de vacunación y afortunadamente pues la distribuimos en toda la República de forma gratuita para los pacientes y esperamos pues en el mejor de los casos pues les dure muchísimo tiempo, ¿verdad? Y si no, pues reponerla. Pero si les han hecho algunos de los estudios, dependiendo de qué estudios les han hecho, pues es muy útil para que el médico rápidamente pueda saber, o incluso el dentista o el profesional de salud. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, tamiz neonatal. Si al bebé ya le hicieron tamiz neonatal o es un adulto, pero en su tiempo le hicieron su tamiz, aquí se marcaría, o el tamiz metabólico, si te han hecho cariotipo o FISH, si te han hecho microarreglos o algún estudio de secuenciación, estudios de metilación, estudios de ancestría o parentesco, y aparte pues de marcar si los tiene o no, obviamente los resultados que sean relevantes. También para las parejas que tienen, pues que han tenido que pasar por estudios de reproducción, pues si se hicieron directamente al paciente o se hicieron a la pareja o se hicieron, por ejemplo, en algún embarazo que llegó a término o terminó en aborto o en óbito, y pues qué fue lo relevante en esto. Y también en los estudios actuales que se utilizan para esta medicina personalizada y de precisión, pues si hay algo relevante al área de psicología y psiquiatría, o relevante a farmacogenética, a la nutrición. Hay personas que requieren consumir el doble o triple de proteína, y esto es muy importante porque obviamente van a tener, en caso de no saberlo y no consumirlo, van a tener debilidad o infecciones frecuentes u otras manifestaciones. Incluso pueden tener datos obsesivos, datos psiquiátricos, porque hay que recordar que en las células hay receptores específicos para ciertos aminoácidos, y esto también pasa en las neuronas. Entonces, para el funcionamiento adecuado, pues se requieren esos aminoácidos específicos, y por lo tanto, si la dieta es deficiente porque no es variada en cuanto a las proteínas y los tipos de aminoácidos, o es deficiente en cantidad, pues va a haber incluso disfunción pues sistémica, incluyendo cerebral. Y aquí también, por ejemplo, si hay algún énfasis que hacer sobre alguna característica deportiva, recordemos que hay estudios específicos para el deporte y ya depende del paciente. Sin embargo, también es muy importante ver que nosotros tenemos, no es que no sé por qué me pusieron las cartillas que no, aquí está una que sí, que la tenemos como un semáforo, porque los estudios de farmacogenética son muy importantes porque nos permiten saber de por vida qué medicamentos podemos o no podemos consumir. Entonces, en verde estarían los que nos pueden dar de forma libre, es decir, o estándar, no tanto libre, sino de manera estándar. Por ejemplo, pueden haber medicamentos controlados, pero que a nosotros no nos van a causar algún efecto dañino, y que en caso de requerir ese medicamento se nos pueda administrar como está indicado para la población. Recordemos que esto es una medicina personalizada, entonces aquí irían listados esos medicamentos. Sin embargo, va a haber medicamentos que sean o no controlados, se van a indicar en nosotros solo si el riesgo es mayor, si el beneficio es mucho mayor que el riesgo, y obviamente disminuyendo las dosis. Entonces esto iría en el apartado así como en el área amarilla, ¿no? Y en la parte roja irían los fármacos que son ineficaces, si no nos van a hacer ningún efecto positivo,
pero eso no quiere decir que no nos den efectos adversos, entonces no tiene ninguna pues lógica estarlos administrando, y también van a haber fármacos que son tóxicos. Y aprovechando mencionar que pues viene el Día Mundial del Alzheimer, es importante mencionar que un gran porcentaje de la población le es tóxica la metformina, y se da para aproximadamente pues, un 70% de la población o más que tiene resistencia a la insulina o que tiene diabetes u otros problemas, incluyendo obesidad. Entonces es muy importante saber si a nosotros el fármaco que nos están dando no nos va a causar un problema. Por ejemplo, en algunos de los pacientes la metformina les lleva a acelerar un proceso de demencia, y esto es muy importante porque no nos damos cuenta porque es muy paulatino, y al final pensamos que lo que nos llevó a esa complicación pues fue por sí sola la diabetes o esos problemas metabólicos, pero en el caso de las personas que les es tóxica esta, pues también pudo ser por sí misma el medicamento. Entonces, hay otros medicamentos que nos van a generar problemas, como hipertermia maligna, anestésicos que nos pueden complicar la evolución durante la cirugía. Entonces, es muy importante saberlo, porque de esta manera realmente podemos ejercer una medicina personalizada y no solo poblacional. Y a eso vamos ahorita en este tema, porque la fibromialgia debe de ser un diagnóstico de exclusión, o sea, es decir, una vez que se ha excluido todo lo demás, poder diagnosticarla, porque dentro de los criterios viene algunas cosas que tenemos que excluir, porque hasta ahorita se considera como la causa idiopática, o sea, sí se consideran algunas variantes genéticas que pueden predisponer, pero incluso viene descartar síndromes como Ehlers-Danlos. Y aquí lo más relevante para descartarlo y descartar otro tipo de condiciones, como síndrome de fatiga crónica, síndrome doloroso crónico, etcétera. Pero aquí lo más importante es que el que lo debe de descartar es el especialista, ¿sí? Yo como paciente no puedo descartarlo, tampoco puedo descartarlo como familiar y decir, es que mi familiar es hipocondriaco y él siente que todo le pasa o que todo le duele, etcétera. Eso tampoco es justo. Pero como especialista, si yo no soy médico genetista, obviamente yo sí lo soy, ¿verdad? Pero si yo no soy médico genetista, por si alguien apenas está viendo el video, pues interprete adecuadamente la información. Si yo no soy médico genetista, ¿puedo diagnosticar un síndrome de Ehlers-Danlos? Sí. ¿Por qué? Por los criterios, pero no puedo descartarlo, y eso es una diferencia muy importante. Es decir, sí, el conocimiento médico sí es muy amplio y pueden hacer diagnósticos de síndrome, sí. Por ejemplo, muchos médicos obviamente pueden hacer diagnóstico de síndrome de Down, etcétera, pero no quiere decir que puedan descartar las condiciones genéticas. Esto es súper importante para las personas que han acudido a consultas donde les dicen que no es genético. Entonces, cuando te digan algo así, pues debe ser un médico genetista que esté certificado quien te esté haciendo ese diagnóstico de exclusión, porque de otra forma es muy erróneo. Miren, incluso pacientes que tienen formas, digamos que muy infrecuentes de generarse a nivel genético, pues un síndrome de Down. Especialistas, médicos especialistas les han dicho que no tienen síndrome de Down, porque es alguna translocación y a la hora de leer el cariotipo ellos leen 46 cromosomas, pero no saben interpretar el resto del reporte donde viene reportada la translocación. Y obviamente el paciente, si es un paciente que no tiene pues mucho conocimiento al respecto,
y obviamente confía en su médico especialista, pues va a pensar que no tiene Down. Y obviamente el paciente quiere creerle a quien le da un mejor pronóstico, aunque no sea real, porque en ese caso, pues obviamente sí lo tiene y hay que explicárselo y que explicarle los riesgos. Entonces, bueno, mencionando esto, hay ciertas condiciones que van a predisponer a un diagnóstico erróneo de fibromialgia. ¿Por qué? Porque generan dolor crónico y entonces van a conllevar pues a contracturas musculares, van a conllevar a muchas alteraciones que es difícil identificar en los estudios, y más si no se piden los estudios paraclínicos adecuados. Pueden ser dos cosas. Uno, que se pidan los estudios y no se sepa identificar las alteraciones para hacer un diagnóstico adecuado. Pero también puede ser que no se estén pidiendo los estudios adecuados y pues existen una cantidad enorme de estudios. Entre los estudios genéticos existen casi como 2000 tipos de estudios y nos enfocamos así muy específicamente para diversas condiciones. Por ejemplo, si nos enfocamos desde un FISH, pues puede pedirse para diagnóstico de Turner, puede pedirse para diagnóstico de síndrome de DiGeorge, etc. Y entonces ya empezamos con una gama o un espectro muy amplio de estos estudios, y eso hablando de los moleculares. Ahora, si hablamos de los estudios paraclínicos, pues entran desde las radiografías, los estudios de examen de sangre general, de orina general, y luego estudios muy específicos, reumatológicos, etc. Entonces es muy importante identificar esto, y lo ideal sería identificar la condición antes de que genere las complicaciones, incluyendo complicaciones autoinmunes. Por eso luego vemos que hay diagnóstico de fibromialgia en familias completas. Y entonces allí ya empieza a llamar la atención, ¿no? Y luego además de eso, pues la familia no solo tiene la fibromialgia, sino que también fue diagnosticada de hipotiroidismo y también tienen artritis reumatoide. Obviamente, dependiendo de las edades, pues habrá personas que por su edad ya llegaron a desarrollar la artritis, pero los otros miembros tienen características muy similares. Algunos de estos tienen vitiligo, y entonces empiezas a ver que hay un patrón donde se están repitiendo ciertas características, pero que el diagnóstico sigue siendo englobado en fibromialgia. Entonces es súper importante que se haga un diagnóstico adecuado por los especialistas indicados. Por ejemplo, si el paciente ya tiene un problema autoinmune, pues obviamente el médico reumatólogo debe de hacer su diagnóstico en la parte reumatológica, pero no por eso ya decir, bueno, es esto, usted tiene la artritis, más tiene la fibromialgia, y quién sabe por qué toda su familia tiene la fibromialgia más el hipotiroidismo. Pero bueno, así se queda porque usted no tiene nada genético. Entonces, eso es muy importante a reflexionar, porque si a ti te ha pasado esto, lo que tú debes de hacer es acudir con un médico genetista que esté certificado. ¿Cómo podemos saber si nuestro médico genetista está certificado? Y esto es súper valioso. ¿Por qué? Porque para que tu médico genetista sea certificado tuvo que haber hecho la especialidad médica, y esto es relevante. O sea, no podemos confiar nuestra salud, y menos en algo tan delicado, porque las condiciones genéticas no son simples. Realmente el paciente que está pasando, que está cursando con tiroides, con psoriasis, que además tiene el diagnóstico de fibromialgia, que tiene un dolor crónico, que tiene ansiedad, que incluso nos ha tocado pacientes que ya no pueden pasar bien los alimentos, que tienen una disfagia por el nivel de ansiedad junto con piernas inquietas. Y entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Pues muy probablemente puedan incluso llegar hasta desarrollar otras complicaciones, otros diagnósticos erróneos, y terminar quizás hasta en cirugía. ¿Por qué? Pues por la propia disfagia pueden terminar en cirugía. Entonces, sí es importante, porque el paciente que está pasando por esto, realmente
es muy complejo y llega hasta a desarrollar trastornos, si no psicológicos, llega, si no psiquiátricos, por lo menos psicológicos sí, porque se va aislando, piensa que el estrés o la ansiedad es laboral, después piensa que es familiar y, o sea, son pues pacientes que están realmente afectados, que incluso el descanso se les dificulta muchísimo. Entonces sí es importante que el médico que les atienda les pueda brindar la ayuda adecuada y no les haga perder ni su tiempo ni su dinero, porque muchas de las veces vienen aquí porque ya los vieron 5 médicos, porque ya han tenido muy mala respuesta, les han hecho muchos estudios, a veces en los mismos estudios vienen ya los datos pero no supieron interpretarlos. Entonces, eso es súper importante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber esto? Cuando nosotros queremos saber esto, entramos desde Google, usted le pone Consejo Mexicano de Genética y le voy a llevar a la página oficial del Consejo Mexicano de Genética. Y en esta página hay un área que dice buscar médico. Usted puede poner el nombre, el apellido, cualquiera de los 2 apellidos de su médico, y si su médico no aparece en la lista es porque no está certificado o no está recertificado. Y esto es muy importante porque este consejo lo que hace es evaluar a los médicos, evaluar los estudios de los médicos para que realmente el paciente tenga la seguridad. Digo, nosotros en Durango, la población no está acostumbrada a saber estos datos, a buscarlos. A veces se hace una confianza que, o sea, es buena en cierto punto, pero sí es importante poder distinguir esta información y está al alcance de todos. Entonces, estos consejos existen. ¿Por qué? Porque no es la misma formación que se obtiene de algún curso que la que se obtiene de una especialidad. Entonces, no es el compromiso que se obtiene en algún curso que se toma, digamos, por cierto tiempo, que al compromiso que se obtiene para empezar, para poder pasar el examen nacional de residencias, para ingresar a los hospitales donde te van a dar la formación adecuada. Y es muy importante aprender pues de las personas que realmente nos van a brindar los conocimientos necesarios. Entonces, esta es una situación que no solo se vive en el área de genética, se vive en muchas otras especialidades, pero es importante mencionarla porque así nosotros podemos saber, tener acceso a esta información real de la formación de quien nos está atendiendo. Además de que obviamente cuando tú llegas a los consultorios, los documentos oficiales deben de estar accesibles para que tú sepas que están ahí, tú puedes buscar las cédulas, etcétera. Entonces todo esto pues respalda el compromiso del médico y te debe de ayudar a dar como ese punto de confianza y de seguridad de que tu médico está capacitado y está haciendo lo mejor por ti. Así como tu médico puede estar certificado en esas áreas y está en otras áreas y estar haciendo diagnósticos genéticos porque sí cumple los criterios, porque sí conoce la condición, o sea, eso sí es adecuado. Pero como les reitero, o sea, si les dice no es genético y no es genetista, pues entonces sí hay que pensarlo otra vez, porque lo que tenemos que hacer es encontrar la causa. Y en diagnósticos tan delicados como se convierte este punto de la fibromialgia, tenemos que considerar que, pues bueno, en medicina hay muchas condiciones que quedan todavía en el ámbito de idiopático o sin conocimiento por completo. Pero nosotros tenemos que buscar la causa, no podemos quedarnos en ese punto y decir, bueno, es que no la encontré y ya por eso solo doy tratamiento sintomático.
Porque cada vez que damos solo tratamiento sintomático, es muy probable que seas dependiente a ese tratamiento. Se quita el tratamiento del síntoma, en este caso para el dolor o para la contractura, se quita ese tratamiento y como es muy probable que la causa no haya revertido por sí sola, si no hubo algo que la revirtió, vas a ser dependiente de ese medicamento. Y hay medicamentos que son importantes, o sea, hay medicamentos que te traen anestesiado prácticamente el nervio, como sería la pregabalina, la gabapentina, o sea, de hecho por eso dice que para uso de máquinas o ciertas actividades pues no se recomienda. Entonces, no se trata de traer adormecidos los nervios de forma constante, porque nuestros nervios tienen una función muy específica. Y entonces nosotros no funcionamos al 100% y nos manejamos con medicamentos dependientes de medicamentos para el síntoma y en algunas situaciones más allá, incluso medicamentos controlados. Y este es un problema importante porque los medicamentos controlados, como siempre les mencionamos, o sea, sí hay gente que se beneficia de ellos, pero no la gran cantidad que los tienen indicados. Y esto es un tema muy sensible o muy delicado porque no es solo culpa del médico, es también culpa de los pacientes que muchas veces exigen este tipo de medicamentos, no toman conciencia sobre su salud y quieren como respuestas mágicas, pese a que pasaron años, no cuidaron su salud y de un día para otro quieren algo que resuelva rápidamente. Pues no. Pero el problema de los medicamentos controlados, el problema principal es que generan adicción. Y lo otro es que suelen tener efectos adversos. Y otra vez, retomando que viene el Día Mundial del Alzheimer, muchos de estos medicamentos actúan a nivel cerebral y nos predisponen a demencia. Entonces, si nosotros ya tenemos algún riesgo por nuestra genética o incluso por enfermedades que tengamos, por ejemplo, si somos pacientes que tienen diabetes o hipertensión, pues ya existe un riesgo para demencia, incluso por pura depresión maltratada por muchos años, es un riesgo importante para la demencia porque mata las neuronas a nivel del hipocampo, que es un área pues muy específica porque ahí están células madre que van a dar origen a neuronas que van recambiando el cerebro en este proceso de neurogénesis y también pues es un área súper importante para la memoria y súper sensible para la oxigenación. Entonces todo esto nos va afectando, o sea, hay que recordar que hay una alteración a nivel de la microvasculatura, tanto en la diabetes como en la hipertensión, y que estas áreas tan sensibles pues rápidamente responden. Pero si nosotros además añadimos una adicción hacia el clonazepam, bueno, estas benzodiazepinas u otro tipo de medicamentos, incluyendo quetiapina u otros medicamentos que parecen darlos casi como chuchitos, entonces sí es algo muy importante, porque también pues la demencia va en aumento, ¿sí? Y esto es súper, súper relevante, porque el dolor pone en estrés al cerebro. Es un estrés constante y ese estrés es muy, pero muy nocivo. De hecho, pues lo hemos visto, lo pueden buscar en los videos anteriores, donde nosotros, dejo porque luego dicen que haga zoom para que vean mi acordeón. Pues no, no es un acordeón, está en el cerebro y espero podérselos transmitir. Y la idea es que por eso no ponemos diapositivas, o sea, porque realmente esta es una charla, pero ya ahorita, pues mejor la dejé, porque no van a decir, oiga, no alcanzo a ver lo que está leyendo. Si leyera así tan rápido, o sea, sí leo rápido, pero no tanto, o sea, sería magnífico, ¿verdad? Y que el acordeón no diera así, pero no es un acordeón, entonces hay que oír la plática a detalle. Pero, en fin, lo que tratamos de mencionar es que hay que revisar los otros videos para ver la patología a la cual nos lleva el dolor. Entonces, si nosotros lo que tenemos es un problema de dolor, de contracturas constante, no nos identifican porque muy seguramente acompañado a esto vamos a tener un proceso inflamatorio
y este proceso inflamatorio generalmente va a llevar hacia una desregulación de muchas sustancias que tienen efectos biológicos y efectos epigenéticos y nos llevan hacia autoinmunidad. Entonces se van a empezar a manifestar otras condiciones. ¿De qué depende qué condiciones? De nuestra genética. Si nosotros tenemos ya algún riesgo, por ejemplo, para enfermedades autoinmunes neurodegenerativas como esclerosis múltiple, pues va a debutar hacia eso. Si tenemos riesgo para psoriasis, va a debutar hacia psoriasis. Entonces, o a vitiligo, va a virar hacia vitiligo. Pero hay muchísimas condiciones, hay enfermedad celíaca, o sea, una cantidad enorme, artritis reumatoide. Entonces, todo esto, lo ideal, primero es que si nosotros tenemos dolor, nos preocupemos por encontrar la causa y por frenarlo, o sea, a la par. No se trata de solo tratar la causa y aguantarnos el síntoma, porque a veces también nos hacemos los valientes y decimos, es que me voy a aguantar el dolor de cabeza, que al cabo, para que no me afecte la pastilla. Y no sabemos que el evitar tomar el medicamento a tiempo nos está generando una resistencia a la insulina y al rato ese va a ser otro problema sumado a esto. Pero lo que es súper importante que nos quede claro en esta plática es que el dolor es un problema increíble, ¿sí? Y que tenemos que tratar el síntoma y tenemos que encontrar la causa y que cuando